En un mundo fantástico se encuentran situaciones más profundas y humanas que tocan hasta el corazón del más apático. Esta es la historia de Yuzu, una chica zorro algo torpe e ingenua que vivía con la sacerdotisa humana Bikuni. En este mundo, los humanos, los espíritus y los zorros conviven, aunque a veces no se llevan bien. Debido a esto, Yuzu es llevada a trabajar al ryokan Konohana. Un ryokan es un hotel tradicional japonés que atiende a los humanos y espíritus por igual, donde trabajan chicas zorros como ella para que se sienta acogida y un ambiente como familiar. Alguien se acerca y comienza a hablarle. Ese alguien es la jefa de personal y maestra Kiri. Tras darse un baño y purificarse, conoce a las demás empleadas del Konohana, llamadas Natsume, Satsuki y Ren. Kimi confía la preparación de Yuzu a Satsuki, quien acepta a regañadientes y por mero compromiso. Yuzu se esmera demasiado al punto de lastimar a un huésped. La maestra y su pupila se disculpan y para complacerlo aceptan divertirlo en un juego infantil. Al terminar su estancia, el huésped se despide, haciendo que Yuzu se sienta afortunada por conocer a miles de huéspedes con historias y particularidades. Al día siguiente, es puesta bajo la supervisión de Sakura, una niña que vive absorta en sus pensamientos. Yuzu debe imitarla sin importar qué tan extrañas sean sus acciones. Al principio Sakura es distante hasta que poco a poco ambas se van comprendiendo, al punto que Sakura le invita a un paraje de ensueño rodeado de la belleza propia de la naturaleza, haciéndola vivir los momentos más despacio. No obstante, Satsuki también pasará más tiempo con ella al compartir cuarto con Yuzu por órdenes de Kiri. Si bien ambas comienzan a ser más cercanas, no es lo suficiente para que Satsuki confíe en Yuzu, por lo que Kiri la obliga a tomar un día libre para descansar de su arduo trabajo. Esto golpea el orgullo de Satsuki, que se niega a descansar por el destino que debe cumplir: ser una sacerdotisa. Sus tensos nervios son calmados por las dulces palabras de Yuzu, con tal afecto que la invita a salir de paseo por la ciudad. Entre Ren y Satsuki preparan a Yuzu para dejarla linda en una cita que sorprende hasta Kiri, que se encarga de tomar todas las responsabilidades para que ambas se diviertan. Satsuki la lleva a conocer la ciudad, ya que Yuzu es una chica que vivía en una pequeña casa en la montaña junto a Bikuni. La cita iba muy bien, hasta que Yuzu toca el tema de la sacerdotisa, que irrita a Satsuki. Mientras estaba enojada, Yuzu encuentra a una sacerdotisa que busca a su hermanita. Paralelamente, Satsuki encuentra a una niña sacerdotisa que busca a su hermana mayor. Sin saberlo, ambas están buscándose. Durante la búsqueda, Satsuki le confiesa a la niña que no quiere ser sacerdotisa, solamente lo hace porque detesta a su hermana y quiere superarla. La niña, al oír esto, se alegra al compartir el mismo objetivo con Satsuki, dejando de lado la búsqueda de su hermana. La niña usa a Satsuki como catalizador para florecer un seco árbol de cerezo. Cuando logra cumplir su objetivo, las hermanas se reencuentran, y no solamente ellas, también Satsuki vuelve a ver a su hermana Hiragi, dejando en claro que aún hay rencor hacia ella. Por otra parte, todos en el Konohana se llevan bien, o al menos eso parece, ya que Ren prefiere cambiar de pareja para no trabajar más con Natsuki. Sin embargo, Ren extraña a la chica dulce y maravillosa que en vez de echarla, le dio un baño y la aceptó en el Konohana, y no a la vaga irresponsable que tiene como compañera. Aunque Natsuki es una holgazana y despreocupada, se preocupa mucho por Ren, al punto de defenderla de un cliente borracho que quiso sobrepasarse con ella, reavivando el cariño que sentía entre
entre ambas, tal vez demasiado, ya que se siente celosa porque Natsuki le pone más atención a una huésped y amiga de la infancia llamada Aoi. Ren está en un dilema, ya que debe respetar a los huéspedes sobre cualquier cosa, pero sus emociones no pasan desapercibidas para Yuzu, que la aconseja ser sincera con ella para enmendar las cosas, aunque llega un momento bastante inoportuno. Entiende que Aoi es solo un chico que quiere ser luchador de sumo. Al final, Natsuki solo tiene ojos para su hada del lago. Dejando de lado a la parejita de tórtolas, Satsuki recibe una carta de su hermana, y si bien se alegra de haberla visto, esto no la hace sentir bien. Encima Ren se ausenta un día por un huevo que se incrusta en su vientre que la hace tener pesadillas, pero pasa rápido, ya que el huevo se transfiere al cuerpo de Satsuki, que en vez de tener un viaje lisérgico, tiene una visita a los traumas de su infancia. Al despertar por la dulce voz de Yuzu, el huevo eclosiona, dando a luz a un cerdo albino bautizado como Urinosuke, pero no hay tiempo de ello. Por la ausencia de Satsuki, el trabajo se acumuló y deben terminarlo. Entre los pendientes se encuentran a una bebé que no deja de llorar. Mientras todas buscan a la madre, Yuzu encuentra a una abuelita que prepara un kimono para su nieta, que resulta ser la bebé. De un día para el otro, crece abruptamente y poco a poco las chicas van encariñándose con ella, aunque ninguna sabe que es la misma niña. Al poco tiempo, Yuzu y Kiri descubrieron la verdad. En realidad la abuelita era la madre de la niña que paseaba por el Konohana. Existe una tradición, la cual es que una madre que perdía a su hija prematuramente debía vestir a una muñeca con un hermoso kimono para que la hija pueda casarse en el más allá. En pocas palabras, la niña es el espíritu de la hija que no puede abandonar este mundo hasta estar en paz con su madre y ella. Finalmente, ambas pueden verse y estar juntas por primera vez, aquí y en el más allá, felices como debieron haberlo sido. Pero no todos los espíritus están para conmover, también los que aterrorizan e imponen respeto. Pero este no es caso de la muñeca maldita que llega al Konohana, que si bien está maldita, las chicas no se sorprenden por convivir todos los días con espíritus. Todas se toman la tarea de transformarla en una hermosa muñeca, quien atrora fue una muñeca abandonada y llena de rencor. Ahora, bajo el nombre de Okiku, trabajará como sirvienta. Por mientras, Yuzu y Okiko sirven a un huésped que pasa días enteros en el telar sin descanso. Yuzu se preocupa por la huésped, y aunque parece que puede sobrevivir con el rocío de las flores y la energía del universo, solo la melodiosa voz de Yuzu le da la motivación para terminar su manta, que será un regalo para los dioses y para los ojos de los mortales. Remontando un poco el pasado, Yuzu recuerda y atesora lo que vivió con Bikuni desde que la rescató y la crió como su hija. Mientras Yuzu le contaba a Satsuki su pasado con Bikuni, todas las chicas deben volver a encender las velas, y si bien están acostumbradas a los espíritus, hay un fantasma que se divierte jugándole bromas a todas. Pero Yuzu se confía y se separa del resto, y le cuenta el pasado de que si bien fue feliz con Bikuni, no era aceptada por los humanos. Por más que se esforzara, no podría encajar. Bikuni la acogió y le enseñó que sin importar quién o qué le haga sentir menos, nunca será una inútil. Las tiernas palabras surten efecto en el fantasma juguetón, que solo quería consuelo para estar en paz y partir al más allá con tantos otros. Volviendo a la normalidad, un festival llega a la ciudad y todas irán
irán salvo Kiri y la dueña del Konohana. Las chicas se dividen en dos grupos para disfrutar por partes iguales el festival. Las primeras en ir son Yuzu, Sakura y Satsuki, mientras el resto espera que vuelvan para ir también. Nada más llegar, Sakura se pierde, y mientras Yuzu la busca, se pierde también, por lo que Satsuki cuida de ambas. Paralelamente, Natsuki, Ren y Kiri atienden a los clientes con normalidad, hasta que Okiku se queja por no poder ir al festival. Kiri le recuerda que el festival es una fecha especial, ya que los espíritus parten al más allá, y Okiku corre el resto de tener el mismo destino. Por otra parte, Yuzu comienza a dudar de su rol en el Konohana y si realmente debe estar ahí, pero antes que la duda la engulla, la fantasma de la vez pasada le regresa el favor devolviéndola a la realidad, despidiéndose de Yuzu con el alma agradecida y en paz. Más tarde, esa noche Ren y Natsuki van al festival para divertirse, aunque sus experiencias previas no dejan que Ren lo disfrute. Pero esta vez, su amada Natsuki demuestra que ha madurado y está dispuesta a hacer sentir bien a su chica especial. Ambas se dan la mano mirándose de frente, sabiendo que se tienen la una a la otra, sin importar lo que diga la gente. La velada termina con todas las chicas habiendo creado un hermoso recuerdo de verano que soportará el frío del tiempo. Aún con el verano encima, los huéspedes no dejan de llegar a la ciudad, como Rei Matsumoto, una náufraga que quedó a la deriva por las tempestades. Vagó por todos los 7 mares. Al llegar a una playa, Yuzu la encuentra y piensa que es una sirena. De igual manera, Mai no sospecha que Yuzu sea una chica zorro. En vez de preocuparse por volver a casa o estar asustada por encontrarse en un lugar extraño, Rei no se siente triste ya que todas la odiaban por ser una mentirosa compulsiva, aunque no lo hacía para llamar la atención, solamente para alegrar su aburrida vida. Yuzu no entiende que Rei siente tanto desapego por sus amigas, haciéndole ver que ella tampoco era muy cercana a mucha gente, pero la compañía de las chicas aprendió a hacer mayores las contadas alegrías. De esta forma, Rei entiende que no es necesario mentir para endulzar la vida, haciendo que regrese a la vida. Nada más despertar, se encuentra con su compañera Tanabe, quien la fue a buscar porque se había ausentado de clases por darle fin a su aburrida vida. Para su buena suerte, Tanabe es la compañía que Yuzu le platicó, valorando los pequeños detalles que hacen agradable la vida. Al poco tiempo, un niño hiperactivo llamado Kaito se la pasa jugando y molestando a las chicas. Antes de calmarlo, recuerdan que es un huésped y no pueden tocarlo. Sale corriendo y resulta que Kaito era un niño feliz que vivía con sus padres. Todo era felicidad, hasta que es llevado a un orfanato, ya que no eran sus padres, dejando atrás todo. Kiri habla con él y lo junta con un camionero que tras un accidente quedó en estado de coma. Ambos, tras hablar, se dan cuenta que su futuro está en lo que ellos decidan y no lo que dicta su pasado. Tras levantarse y aceptar su destino, el camionero se despide de Kiri y Kaito, agradeciendo haberlos conocido. Kaito se va, pero regresa al poco tiempo, como si hubieran pasado 20 años. Grande es la sorpresa cuando sabemos que Kaito en realidad es el espíritu de un perro guía que cuida al camionero tras despertar del coma, dándonos a entender que el universo es muy confuso realmente. Pero no todos los problemas son trascendentales. Yuzu quiere quedarse con una tortuga anciana que encontró en la basura. Yuzu explica cómo ella y Sakura la rescataron de unos comerciantes. Como no les convence al resto, la tortuga las invita al palacio del rey del mar. Encantadas, Yuzu y Sakura se montan en su caparazón listas para la aventura, aunque esta dura muy poco ya que no pueden respirar bajo el agua. Aunque Yuzu se queda con las ganas de ir, no puede por básicamente tener pulmones y tener que trabajar. La tortuga le invita a quedarse en el palacio
palacio, donde no tendrá que trabajar y solo se divertirá. Yuzu se siente halagada, pero declina la oferta en favor del cariño que siente hacia el Konohana y sus compañeras. Al oír esto, Kiri invita a la tortuga para que se hospede en el Konohana, quienes la tratan a cuerpo de rey, que realmente querían comerla. Tras huir despavorida, Yuzu corre para disculparse. En el camino se topa con una bellísima mujer con piel de tersura imparable, cual suave terciopelo, de nombre Awanami. Awanami es una de las diosas más importantes que llega de improviso al Konohana. Al haber mucha carga de trabajo, Ren se queda al cuidado de Awanami con la innecesaria ayuda de Yuzu. Ren se esmera en tratarla como es debido, con tanta mala suerte de olvidar que es la diosa de las burbujas y termina dividiéndose en miles de ellas. Natsuki ayuda a su chica para quitarle culpas. El resto de las demás chicas ayudan a buscarla por todo el hospital, corriendo una carrera contra el tiempo para unirla. Cuando creían que tenían todas las burbujas, miran con miedo cómo sigue sin unirse. Esto es debido a que Sakura tenía la última burbuja. Si bien Sakura quería quedarse con ella para hacer una burbuja que se eleva en danzante armonía, Kiri la conforta para que la devuelva. Con todas las burbujas, Awanami agradece el excelente servicio, prometiendo volver. Pero el trabajo no termina ahí. Luego de una larga noche de banquetes, las chicas se sientan a tomar un respiro y a comer dulces. Desgraciadamente, Satsuki confunde la medicina que encoge a quien la ingiere por chocolates, dejándola pequeña hasta que encuentren un remedio o se pase el efecto. Ahora Satsuki debe lidiar con su tamaño, los celos de Okiku y demás problemas que surjan. Satsuki se adapta rápidamente a su tamaño, aunque Yuzu desea con todas sus fuerzas que vuelva a ser la de antes, porque no soporta verla siendo infeliz. A la mañana siguiente, Satsuki recupera su tamaño milagrosamente. Satsuki se niega a creer que las lágrimas de Yuzu tuvieron que ver. Para colmo de males, Higari llega de imprevisto al Konohana. Nada más cruzar la puerta, trata de ligarse a Ren. Satsuki trata de dar su mejor cara de profesionalismo y tratar a su hermana como una huésped más. Pero Higari no hace las cosas nada felices. Es la antítesis de su hermana, juguetona, irresponsable e inmadura. Las cosas entre las hermanas no van nada bien, pero aún así deben unir fuerzas para satisfacer a una diosa que exige ser entretenida por ambas. Satsuki y Hiragi olvidan un momento sus diferencias para bailar al compás de los caprichos de la diosa. Ambas se unen en cuerpo y ritmo, olvidando su rencor. La diosa queda maravillada por la ejecución, sintiéndose satisfecha. No obstante, la emoción se traduce en tristeza en el semblante de Satsuki. Yuzu corre en su búsqueda. Al encontrarla, la abraza con tantas fuerzas que rompe con los prejuicios que tenía sobre ella. Sin decirlo, las dos entregan un pedacito de su alma a la otra. Al verlas tan felices, Higari comprende que el mejor camino para su hermana es dejarla en el Konohana, rodeada de la gente que ama. Unos días después, Yuzu se encontraba barriendo la entrada cuando llega un señor desconocido que pasa sin saludar. Yuzu se desconcierta hasta que Kiri le aclara que ese señor siempre pasa por Sakura, pero no puede prestarle mucha atención ya que Ren la necesita para atender un par de huéspedes molestos que se la pasan bebiendo y jugando, mientras una enigmática mujer de cabello rosa y nobles modales se presenta entre los huéspedes de Ren. Por otra parte, Natsuki le comenta a Yuzu que el hombre misterioso es un dios de la guerra que en los tiempos de paz se dedica a entretener a Sakura con sus juegos y hacer divertidos juguetes de madera. Al marcharse, el hombre lleva consigo la pulsera que Sakura le obsequió para cuidarlo el resto del viaje. Más tarde, la enigmática mujer de cabello rosa se presenta como la jefa de las chicas, que solo se sabía maquillar muy bien. Pero aún no es tiempo de descansar, ya que un grupo de dioses llegará al Konohana al anochecer, y como Kiku no es de mucha ayuda, emprende una aventura por la ciudad en el lomo de Urinosuke. En su travesía,
encuentra una muñeca abandonada y maltratada. Okiku la rescata y lleva hasta el Konohana para convertirla en su muñeca. Trata de repararla para dejarla hermosa como ella. Al principio busca a Ren para conexionar un vestido para la muñeca. Desgraciadamente, todas estaban ocupadas. Antes de poder hacer algo, la muñeca nota que Okiku odia a los humanos porque nunca jugaron con ella. Por eso está impecable y bien cuidada. Okiku no entiende lo que es ser amada y disfrutada por una mirada infantil e inocente, hasta que la muñeca le dice el destino que todas están condenadas a pasar, ser cambiadas por un chico cuando la niña sea mayor. La muñeca se lamenta no haber podido ser amiga de Okiku, pero ahora tiene la misión de hacer feliz a esa niña que le quiso con toda el alma. Y así, sin darnos cuenta, llega el invierno, y antes de divertirse en la nieve, deben limpiar de arriba a abajo para recibir el año nuevo. En la limpieza, Yuzu encuentra un pergamino que llama poderosamente su atención. La jefa le ordenó que lo tirara, pero Yuzu lo conservó para descubrir que es un pergamino Kensoku, el cual contiene la historia de miles de ancestros. Esa misma noche, las chicas van al festival de fin de año para rezar por un buen inicio. En medio, Yuzu pierde el pergamino entre la multitud. Antes de tomarlo e ir a casa, llega a un plano separado de la realidad y el más allá. Un plano donde conoce una chica llamada Tsubaki. Ella trabaja con un grupo de chicas para cumplir los deseos de los humanos escritos en el pergamino. Aprovechando, les pide ayuda para saber el contenido del pergamino, pero Tsubaki le revela que solo puede abrirse con la persona que escribió el pergamino. Antes de poder marcharse, es frenada por la realidad de no poder volver al Konohana. Sin embargo, Yuzu no se decepciona y rápidamente se pone manos a la obra. Al ser la única capaz de leer y escribir, es empleada en el descifrado de los pergaminos. Su habilidad no pasa desapercibida por la diosa Inari Okami, la diosa de los pergaminos y el camino de los dioses. El camino de los dioses es un plano capaz de llevar a lugares y épocas. Desgraciadamente, no puede volver a su época y es empleada para trabajar. Yuzu siente una profunda tristeza de no volver a ver a sus amigas. Tsubaki no entiende por qué quiere volver si al final se separarán. Yuzu comparte el sentimiento de calidez y amistad que solo ha conocido con las chicas. Ese sentimiento no lo cambiaría por nada en este y cualquier otro mundo. Tsubaki entiende que no hay nada mejor que casa. Antes de mandarla a casa, necesita que un zorro de gran edad y poder desee que ella vuelva para abrir una brecha entre el camino de los dioses y el mundo de Yuzu. Para su fortuna, su jefa recorría el Konohana deseando el regreso de todas. Esto fue más que suficiente para regresarla a su hogar justo a tiempo para celebrar el año nuevo con todas. Mientras festejaban, Tsubaki comenzó a pensar en un hotel para espíritus, humanos y zorros que los atienda y puedan relajarse con las aguas termales. Tsubaki fue creciendo y aprendiendo a escribir para grabar en un poema su deseo de volver a ver a sus empleadas. Este pergamino fue guardado en el ático de dicho hotel por cientos de años, hasta que Yuzu lo encontró al final, volviéndose este un cuento de nunca acabar. Yo soy el Doctor E. ¿Y tú? Tú eres sexy.